Y continuamos aquí. Parece mentira que estemos en el año 2025 y sigan habiendo corridas de toros, que bueno, son de 1300 o 1000, ya nos dirás ahorita, Arturo, con unas prácticas de maltrato animal que, bueno, 2025 es increíble, compañeras y compañeros. Me gustaría, por favor, Sofía, Arturo, que nos cuenten actualmente cuál es la situación jurídica y cultural de la tauromaquia. Pues situación jurídica, pues las leyes han cambiado muchísimo. De hecho, yo diría que las leyes van más atrasadas que el cambio social que hemos tenido, porque si fuera per se por el cambio social, yo creo que yo hubiera desaparecido. Pero mira, desde 2017 tenemos la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce a los animales como seres sintientes y dice que impone la obligación jurídica de respetar su vida y su dignidad. Entonces, tan solo con esta Constitución de la Ciudad de México era suficiente para que desde ese tiempo se prohibieran las corridas de toros. Sin embargo, pues no fue así por todos estos intereses y protectores empresarios y políticos de la tauromaquia. Hemos tenido muchos avances. Yo creo que el más plausible fue el del año pasado, que fue lo de la Constitución Federal, con la reforma contra el maltrato animal, el artículo cuarto, bueno, más artículos, pero aquí me voy a enfocar en el cuarto, se modifica para prohibir el maltrato animal. Y esto es muy importante porque ellos llegan a decir, es que no es maltrato, cuando, bueno, yo invitaría aquí a la audiencia que vea una foto de una corrida de toro y ellos mismos se cuestionen si es maltrato o no, pero la Corte también ya tiene definiciones incluso de lo que es maltrato animal y pues jurídicamente claro que una corrida de toros, un rejoneo, etcétera, por supuesto que encaja en lo que es maltrato animal. Por otro lado, pues mencionar más cosas. Hablando de la jerarquía legal, pues la Constitución es jerárquicamente superior a todo lo demás. Existe un reglamento taurino, el reglamento taurino del Distrito Federal, que no se modifica, me parece que desde el año 2000, sí, igual desde ese año, y pues jerárquicamente a lo que tiene que atender la ley pues es a la Constitución, no un reglamento que es jerárquicamente inferior. Además, mencionar una cosa más, porque creo que Arturo explica súper bien lo del tema de las sentencias, pero más que nada mencionar que, por ejemplo, nadie habla de las prácticas que tienen los toreros con los animales. Cuando un torero llega al ruedo, no es de que sea la primera vez que se pone contra un animal de 500 kilos. Él ha practicado mucho, un torero, una torera, ha practicado mucho con otros animales, con becerros, con novillos, y son cosas terribles que eso sí queda en la oscuridad. ¿Con cuántos animales aprendieron a matar? ¿Qué es eso, no? Las prácticas, las tientas, y todo eso realmente no está ni siquiera exceptuado en nuestras leyes. ¿Por qué existen las corridas de toros jurídicamente? Porque nuestra ley local de protección animal, bueno, hasta el día de ayer, existía una excepción a 3 fracciones. Entonces venía artículo 25, queda prohibido torturar animales, queda prohibido maltratarlos, queda prohibido, y bueno, una serie de muchas fracciones, y en un punto dice, quedan exceptuadas las corridas de toros de los siguientes artículos. Y eso es, o sea, estos 3 párrafos es el gran problema, era el gran problema legal. Claro, y nos encontramos este mismo absurdo en los estados. Por ejemplo, en Michoacán, en la ley de protección animal se les reconoce como seres sintientes y que tienen derechos, pero al mismo tiempo son estas excepciones como actos de maltrato animal. Entonces, lo que siempre decimos es un reconocimiento tácito. Si tú estás exceptuando, si tú defines lo que es el maltrato, la crueldad animal, y después señalas, pero quedan exceptuadas las corridas de toros, ¿sí? Para evitar que sean las sanciones y evitar que se les considere un delito, porque ya en todo el país ya existe el delito de maltrato animal en los códigos penales. Entonces, exceptúan desde las leyes las corridas de toros con el objeto de que no puedan ser consideradas delito y entonces vayan a la cárcel estas personas o sean multas. Eso implica un reconocimiento tácito de que son actos de maltrato animal, ¿no? En ese sentido. Entonces hay una incongruencia normativa que encontramos en muchos estados, Michoacán, Tamaulipas, etcétera. Otro tema que es terriblemente aberrante y a lo que decía Sofía es que con recursos públicos se fomente esto.
A ver, simplemente el estado de Aguascalientes, con recursos públicos del estado, se patrocina y se financia la Academia Taurina Municipal. O sea, estamos generando, o Guanajuato lo mismo, o en Tlaxcala, con recursos públicos le enseñamos a los niños cómo matar y torturar un animal. Me parece que esto que estoy diciendo debería de escandalizarnos a todos, porque es de escandalizarse precisamente, ¿no? Entonces, que con recursos públicos se financie esto, de cómo voy a enseñarle a un menor de edad a matar y torturar a un ser vivo, en lugar de que se fomentara una cultura de empatía y respeto hacia todos los seres vivos. Entonces es ir en sentido contrario precisamente, ¿no? O que con recursos públicos en estos estados como Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, se promueva la tauromaquia en ese sentido, ¿no? Entonces, debiéramos entonces las personas de estos 6 estados preguntarse, ¿por qué con mis impuestos? ¿Por qué con mis impuestos vamos a patrocinar y financiar estas actividades que además están siendo claramente ya contrarias a la Constitución? Y la Corte lo ha señalado. A ver, hay un marco normativo muy grande. Aquí la pregunta central y neurálgica es, ¿por qué un grupo de personas y una actividad puede o tiene que estar por encima de la Constitución Federal, de la Constitución de la Ciudad de México o de las leyes federales, de las normas oficiales mexicanas? O sea, ¿por qué tienen estas personas que estar por encima del ordenamiento jurídico? O sea, si nos hacemos la pregunta, todos diríamos, no, nadie puede estar por encima del marco jurídico. Entonces, ¿por qué estas personas van a seguir en ese sentido? Por cultura, bueno, la UNESCO les ha rechazado 20 veces, bueno, pues no sé 20 veces, pero muchísimas veces la declaratoria de patrimonio cultural. Incluso en España, recientemente, 715,000 españoles acaban de firmar una iniciativa ciudadana como esta, que se llama No es mi cultura, con el objeto de que la tauromaquia pierda esa condición de patrimonio cultural en España y se puedan prohibir en los países. Estamos hablando de España. Los propios españoles no quieren tampoco eso, ¿no? Y ese es el reflejo de la iniciativa No es mi cultura. El Ministerio de Cultura español, en la encuesta de hábitos y prácticas culturales, en la última encuesta señaló, bueno, actividades culturales, que eso es de aplaudir. El ballet tuvo más audiencia que las corridas de toros en España. Eso me parece formidable, ¿sí? Y en la última también encuesta de la Fundación BBVA en España, prácticamente más del 70% de los españoles reprueban totalmente estas prácticas. Entonces, no es un tema cultural, la cultura avanza, no se puede quedar estática, ¿no? No es un argumento el hecho de decir la cultura. Y la Corte, con esto termino, la Suprema Corte ya resolvió este tema. No pueden ampararse en un derecho a la cultura o a la libertad de trabajo o a la propiedad, acciones que implican el maltrato animal, ¿no? Entonces ya están resueltos esos temas jurídicos, que es por lo que nosotros siempre señalamos que lo que procede es la prohibición de estos espectáculos, ¿no? Pero bueno, evidentemente pues no depende de nosotros, ¿verdad? Al final de cuentas, nuestro trabajo y nuestra pasión en la causa es luchar siempre por la abolición de estos espectáculos, pero bueno, hay cosas que no controlamos y no depende de nosotros, ¿no? Yo ampliaré un poco con las sentencias que hemos ganado. En general lo digo como movimiento. Creo que la más importante es la 163/2018, donde la primera sala resolvió en un test de proporcionalidad, que es básicamente balancear y decir qué vale más. Y por un lado estaban demandando el tema del derecho cultural, derecho a la libertad de trabajo, incluso a la propiedad, y por el otro lado versus el bienestar animal. Y la Corte determina con este test de proporcionalidad que pesa más el maltrato animal y que es constitucional esta limitación de derechos. En otras palabras, dice que estas actividades, las peleas de animales, así lo dice de manera amplia, no tienen cabida ni respaldo en nuestra Constitución. Recientemente, la jueza Quinto de Distrito también acaba de dar una sentencia un poco similar en este punto medio que encontró el gobierno, sobre que se pueden dar espectáculos taurinos, pero sin utilizar objetos punzocortantes. Entonces, ahorita tenemos básicamente dos temas aquí en la Ciudad de México, Poder Judicial y ahora el Poder Legislativo con la iniciativa.
Y pues en Chihuahua también se acaba de resolver otra sentencia, en Teciutlán también se acaba de resolver otra sentencia en sentidos de prohibición. Y algo muy interesante es que en estas sentencias se determina que también estos espectáculos violentan el derecho humano a un medio ambiente sano, lo cual a mí también me parece completamente coherente, porque el derecho humano a un medio ambiente sano también incluye un tema libre de violencia. Y si de por sí ya estamos en una sociedad violenta, pues resulta también incongruente mantener un espectáculo que a todas luces es violento, que es violencia institucionalizada, que dicen pues qué picarle, cómo no al animal, cómo castigarlo. Entonces resulta completamente incongruente y yo creo que ahorita las sentencias pues justamente van avanzando a favor de esto y tenemos todo el marco normativo para que esto se termine. Sí, y replantearnos, ¿no? Yo creo que regresando al tema de los espectáculos y del uso de los animales, me parece que por qué no deben de ser y por qué es importante la reforma al 3 constitucional sobre la educación, como bien lo dijo Sofía. Si estamos en una sociedad violenta, porque la violencia es violencia y hay que verlo así. No importa si estás violentando a una mujer, a un adulto mayor, a un niño o a un animal. Violencia es violencia, siempre va a haber el sujeto activo y el sujeto pasivo, no en este caso la víctima, el que la recibe, ¿no? Y no importa la violencia si es chiquita, poquita o mediana, grande, no, es violencia. Y la violencia siempre al permitirla va a ser una espiral que va a ir creciendo. Entonces, me parece que en la sociedad en la que vivimos, que hay una violencia desagradable y terrible hacia la mujer, hacia hombres también, hacia todos, no podemos seguir violentando a los animales. Me parece que más bien deberíamos de fomentar, incluso como políticas públicas, en el sentido de, desde la educación, en el prohibir estos espectáculos y enseñarle a los menores de edad el respeto, valores como el respeto, la empatía, la generosidad y la compasión. Entonces tendríamos que ponernos a replantear qué semillas queremos sembrar en una sociedad. Una sociedad, si sembramos semillas de respeto, empatía, compasión, generosidad hacia todo ser vivo, entonces vamos a tener evidentemente una mejor sociedad. El problema es que no entendemos esta interdependencia que tenemos hacia todos. Es como si yo estoy aquí como ser humano, el animal está allá y está para mi satisfacción personal de mil y un maneras. Si entendiéramos la interdependencia que tenemos con los animales, el planeta, los ecosistemas, tampoco tendríamos este desastre planetario que es el cambio climático, ¿no? Entonces me parece que no es un tema de fanatismo de nosotros o que estamos obsesionados con que no se usen los animales. Me parece que es un tema justamente de valores, de ir en un camino correcto en que un animal, delfín, toro, gallo, perro, oso, tigre, foca, no está para eso. Hay que respetarles en su identidad como son, como nosotros quisiéramos que nos respetaran. Entonces, en ese sentido, me parece que en la clase política debiera enfocarse en eso, ¿no? Yo desearía de manera enorme que hubiera un plan nacional, que hubiera un plan nacional en ese sentido para prevenir y erradicar la violencia y que pudiera ser incluso interseccional en ese sentido, porque regreso al mismo punto. Violencia es violencia y lo podemos decir, no puedes tú normalizar espectáculos donde se usen a los animales, porque incluso voy a comentarlo rápido lo que pasó en Chihuahua en el año 2014. Unos menores de edad de 12 y 13 años jugaban a ser sicarios del cártel de Juárez. Entonces empezaron a decapitar perros. Las autoridades no hicieron más caso porque eran perros. Ay, son perros. ¿En qué terminó esta historia trágica? Secuestraron a un niño, su vecino de 10 años, y lo mataron. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Hay muchísimos ya estudios probados a nivel mundial sobre la violencia hacia los animales en todo. Entonces, no solamente es violencia la sangre, la muerte, sino todo el trato que le podemos dar a los humanos. Es como decir violencia si pensáramos que la violencia a la mujer solamente es golpearla y darle golpes, ¿no? Y dejarla ensangrentada. No, violencia a la mujer también es verbal, psicológica, ¿no? Entonces,
No por eso, porque entonces solamente reducimos a los moretones, a los golpes, y que manden al hospital a una mujer o a una persona, va a ser eso violencia en ese sentido. Violencia es de muchas otras. Entonces, así como en ese sentido decimos, no, pues si hay una violencia verbal o psicológica hacia una mujer, hacia otra persona, lo mismo pasa con los animales, ¿no? Porque reitero, todos tenemos en ese sentido el mismo sustrato neurológico de la conciencia. Pues muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. No sé si quieran brevísimamente decirnos alguna conclusión, algo que les haya faltado mencionar. No, simplemente pues invitar a toda la audiencia a que se replantee la manera en la que vemos a los animales, ¿no? Hay que comenzarlos a ver como seres sintientes, no como recursos, y comenzar a cuestionarnos qué tipo de cultura queremos. ¿Una cultura de la violencia o una cultura del respeto y la paz que le debemos a todo mundo? Pues muchísimas gracias, Arturo Berlanga y Sofía Morín. Gracias a ustedes también, como siempre, es un placer.